Hola, soy Yede, tengo 28 años y soy artista, hago muchas cosas. Y estoy en Marbella, en la clínica de Facial Team, para hacerme una feminización facial. Para mí es muy importante que, aunque estoy haciendo mi transición, no quiero parecer otra persona. Entonces me preocupaba elegir mal el sitio porque me dejasen muchas cicatrices o me dejasen una cara muy artificial. Facial Team tenía lo que yo buscaba, ¿no? Aparte tienen muchos años de experiencia y eso a mí me da seguridad. Realmente estamos encantados de que una chica como Yede, que es una chica pues muy conocida, famosa, en cierta medida influencer, ¿no? Y para todo el movimiento trans, y que ella pues haya pensado en nosotros para llevar a cabo su cirugía, pues un honor. Yo tengo una idea muy concreta de lo que quiero, soy muy perfeccionista, muy cuadriculada con lo que quiero y aparte tengo mucha obsesión con la belleza. Vamos a trabajar básicamente en tres áreas. Por un lado vamos a hacer un recontorno o un remodelado del cartílago tiroides, que es lo que comúnmente se conoce como nuez. Por otro lado vamos a trabajar en toda la mandíbula y el mentón. Y aquí es verdad que es un poco interesante, es un poco un reto, porque ella está muy cómoda con su mandíbula, tiene realmente una mandíbula muy bonita. Cuando he hablado con él y le he hecho 2 apuntes, ya he visto que los ha pillado corriendo y eso me ha tranquilizado, porque hay cirujanos que no entienden que tú quieras conservar tu esencia, ser tú. Ella quiere mantener su naturalidad y por tanto su belleza natural, pero quiere eliminar aquellos rasgos que o bien los demás perciben como masculinos o bien ella en ciertas posturas y posiciones no se siente cómodos con ellos. El mantener mi esencia, y que es una cosa para perfeccionar y suavizar, pero no es para ser otra persona. La tercera área es la frente, y en la frente ya sí tiene muy claro qué es lo que le molesta y es muy evidente el rasgo que hay que suavizar y que modificar. Vamos a utilizar un sistema muy interesante y realmente muy novedoso que hemos venido desarrollando en los últimos años. Este tag se introduce en el software y le decimos al software qué parte de mandíbula queremos eliminar. Lo que hace es transformar esta zona en un archivo STL. Un archivo STL es un archivo que se puede imprimir. Esta guía quirúrgica se adapta perfectamente a la mandíbula de la paciente, con lo cual durante la cirugía podemos acoplar la férula o la guía quirúrgica al contorno de la mandíbula y sabemos exactamente dónde tenemos que realizar el corte. Hola chicos, soy Yedet. Estamos en mi suite presidencial en Facial Team, donde voy a descansar después de mi cirugía. Estoy muy feliz porque en este sitio es imposible no descansar y la gente me pregunta como, ¿estás nerviosa? Como si tuviera que estarlo. Entonces me pongo nerviosa de pensar que no estoy nerviosa, porque quizá debería estar nerviosa, pero estoy muy feliz. Y creo que también eso me va a ayudar luego con mi recuperación. Creo que una actitud positiva y entrar con alegría luego hace que te duela menos las cosas. Ella estaba muy tranquila, llegó muy tranquila, estaba muy segura de sí misma, confiando mucho en nosotros. Estoy trabajando mucho la paciencia ya previamente, para cuando salga darle a mi cabeza el tiempo para que se habitúe y entienda que de repente tiene un pecho, una cara diferente y que voy a estar inflamada. Desde que fui camino al quirófano fue como una fiesta, era algo que estaba esperando hacía tanto tiempo, y luego cuando ya me iban a poner en la camilla para dormirme pedí que me pusieran música. Que yo la vi muy bien, incluso estuvo bailando antes de pasar al quirófano. ¿Es metal rock? No, es trap reggaetón. ¿Trap reggaetón? Se llama Subar Mami, por Subar Mami y la Zoe.
pusieron una canción y bailé un poco, luego ya me tumbé y me dormí y me desperté y creo que cuando me levanté fue como le dije a la chica de recuperación, me aburro, porfa, llévame a la habitación que están mis amigas. Yo la he visto estupenda, la he visto un postoperatorio de los buenos, de los cómodos. No se quejaba de dolor, de hecho nos ha dicho que el dolor de 0 a 10 ha sido de 0, sorprendentemente, porque sí que es cierto que no es una cirugía con un postoperatorio muy complejo ni muy doloroso, pero siempre las pacientes suelen molestarse o tener alguna molestia, tipo dolor de cabeza, pero ella ha estado dice que ha pasado una semana muy tranquila. La verdad que no tengo queja y estoy muy contenta con todo. El equipo es maravilloso también, me han tratado muy bien y me he sentido como en unas vacaciones al final. Que ha tenido desde que entró hasta que se acaba de marchar por la puerta un pensamiento súper positivo y de hecho nos ha comentado antes que estaba muy contenta y muy sorprendida porque esperaba un resultado en su cabeza y justo lo que ha sucedido es que tiene ese resultado en la realidad, con lo cual todo esto también pues supongo que ayuda. Ahora tengo que tener paciencia para ver los resultados y deshincharme, pero lo que veo ya me gusta mucho. Noto un cambio brutal en la mirada, me noto más dulce, más lo que quería. Ya se intuye en las fotos que hemos hecho hoy que el cambio es muy bueno. Está todavía muy inflamada, pero viendo lo que hemos visto en las fotos, el cambio en la región frontal y en la zona del contorno mandibular es bastante bueno. Tengo muchas ganas de volver a mi trabajo, estoy muy activa y me apetece mucho como vivir sin estar acomplejada como estaba por ciertas cosas de mi aspecto que me hacían sentir insegura. Estoy preparándome en Málaga para el Festival de Cine, para la gala de la clausura, que soy presentadora y bueno, me han estado maquillando, ahora me pondré el vestido, me hace mucha ilusión, ha pasado 1 mes y 10 días de mi operación y la verdad que nunca me había sentido tan cómoda en mi piel y cada día me veo mejor. Sé que aún quedan unos meses para que todo se asiente, pero ya estoy muy feliz con el resultado. Es mi primera vez en un evento público desde que me operé y por eso para mí era muy importante cuidar cada detalle, pero estoy muy contenta y me siento como con mucha autoestima y confianza.